Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bien, como ya lo mencionamos, amados, hoy vamos a estar estudiando la breve carta de Judas. Vamos a estar teniendo una breve introducción, un panorama general de esta epístola, de esta carta, y luego vamos a analizar estos 25 versículos cargados de información para todos nosotros. Como siempre, proveemos la presentación de la clase y también vamos a proveerles la porción de la palabra si usted no tiene una Biblia a mano. Así que vamos a ir entrando en materia. Amados hermanos, permítanme en esta noche, ahora sí, estamos listos. Vamos a hacer esta corta y muy breve introducción de la carta de Judas. En primer lugar, la carta de Judas está dentro de esta categoría de lo que hoy conocemos como epístolas generales. De igual forma estuvieron las cartas de Pedro dentro de esta categoría. Son 7 libros en el Nuevo Testamento que están como epístolas generales, cartas que se escribieron a una audiencia muy general, no se escribieron a congregaciones específicas o a personas específicas. Esas cartas son Santiago, primera y segunda de Pedro, las cartas de Juan y en esta oportunidad, Judas, típicamente entonces dirigido a audiencias generales y son nombrados por sus autores. Estos temas de cartas generales tenían que ver con las dificultades de la vida cristiana, nos enseñan a cómo desarrollar una fe personal y a cómo vivir diariamente para el Señor. Hablemos ahora acerca de Judas. Judas, hoy sabemos, es o llegó a ser el medio hermano de Santiago y también de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante que lo recordemos. Algunos quizás puedan confundirse y pensar que esta carta de Judas es de Judas el que traicionó a Jesús, pero en realidad esto no es así. Judas ya estaba muerto, había fallecido cuando esta carta se escribió. Quien escribe entonces es el medio hermano de Jesús, contrario a lo que muchos piensan, según el registro de Mateo capítulo 13, versículo 55, nuestro Señor Jesucristo tuvo más hermanos enumerados en las Escrituras, como Santiago, José, Simón y en esta ocasión Judas. Estos 4 hermanos de Jesús durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, estos hermanos no creyeron en Él, no creyeron en sus palabras, según lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 3 y 5. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, finalmente resucita de entre los muertos y asciende al cielo, estos discípulos o estos hermanos de Jesús fueron contados junto con los discípulos. Usted puede leer Hechos capítulo 1, versículo 14 y lo podrá notar. Así que el autor se identifica a sí mismo como hermano de Santiago. Probablemente la versión Reina Valera que utilizamos va a decir el medio hermano, de Jacobo. Jacobo y Santiago es lo mismo, es la misma persona. Así que el autor se identifica como hermano de Jacobo. Probablemente este Jacobo o Santiago es el mismo Santiago que escribió la epístola de Santiago, la que tenemos hoy en el Nuevo Testamento. Este hombre, Judas, se identifica humildemente a sí mismo como siervo de Jesús en el versículo 1. Los autores, esto es muy importante también, debemos recordar que los autores estaban casados y sus esposas viajaban con ellos en sus viajes de predicación. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5. Pues bien, avanzando con esta introducción, vamos a ver que la fecha aproximada, siempre decimos aproximada porque es muy difícil dar una fecha con exactitud, pero la fecha aproximada es entre el año 67 y 69 después de Cristo. Muy importante para nosotros
Amados hermanos, si usted puede ver, lo pongo entre paréntesis, esta carta de Judas puede que se haya escrito poco tiempo después de que se escribiera la segunda carta de Pedro. Si nosotros hoy tomamos la Biblia, vemos que acabamos de terminar de estudiar Pedro y después de las cartas de Pedro están las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y luego Judas y finalmente Apocalipsis. Si nosotros entendiéramos que la Biblia fue ordenada en un orden cronológico, entonces las cartas de Juan tuvieron que haber sido escritas primero que Judas, pero en realidad no fue así. Basados en tiempo, Judas se escribió inmediatamente, casi que inmediatamente después de Segunda de Pedro. El lugar de origen, el lugar de la escritura es desconocido, pero probablemente se estima que pudo haber sido en Jerusalén. Los destinatarios, ¿quiénes recibieron esta carta? Bueno, ya dijimos, fue una audiencia general. Es una carta que es universal y que es útil para todos los cristianos en todos los tiempos. Es posible que se haya escrito para los cristianos judíos por el contenido que esa carta tiene, pero no es algo seguro. Entonces, lo que es más importante para nosotros es la ocasión, el por qué se escribió esta epístola o esta carta. Es muy importante, hermano. Nosotros lo vemos en el versículo 3 y quiero leerlo. Todavía no entramos en materia, estamos en introducción, pero el versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Esa sola frase en el versículo 3 nos deja ver que Judas originalmente tenía la intención de hablar o de escribir acerca de la salvación, que es común para todos nosotros. Sin embargo, surgió un problema importante que lo hizo modificar o cambiar su plan. Él nos iba a escribir o iba a escribir acerca de la salvación, pero ahora su plan se dirige a hablar acerca de los falsos maestros y hombres impíos que se habían infiltrado en la iglesia. Sus esfuerzos e influencia estaban alejando a los cristianos y corrompiendo a la iglesia. Esto es un problema que enfrentó a la iglesia del primer siglo. Pedro advirtió sobre ellos y dijo que vendrían estos falsos maestros. Ahora Judas nos va a escribir y nos dice que esos hombres ya estaban presentes en la iglesia. Estos incrédulos entonces, estos hombres que se iban a infiltrar o se habían infiltrado en la iglesia, necesitaban ser detenidos y por eso Judas les escribe. Es igualmente importante que los cristianos deben o necesitan ser preservados y es una tarea que necesitamos nosotros también realizar, perdón hermanos, realizar incluso hoy en día. Hay cientos, sino miles, millones de falsos maestros en el mundo y necesitamos, como vamos a ver en esta clase, primero identificarlos y luego, como dice el versículo 3, contender ardientemente por la fe que una vez nos fue dada. Necesitamos defender la fe. Así que esto, como ya lo mencioné, había sido predicho por Pedro en su segunda carta en el capítulo 2, versículo 1 y en el capítulo 3, verso 3, y ahora ya es una realidad. Judas, versículo 4 y versículo 17 al 18. Vemos entonces cómo Judas tuvo que cambiar su plan original. Palabras claves en esta carta: guardar, la palabra guardar por lo menos 3 veces y la palabra impío 6 veces tan solamente en esta carta. Muy bien, continuando con esta introducción, hermanos, la fecha, hay una similitud con con el segundo capítulo, perdón, de Segunda de Pedro. Judas, escuche bien, hermano, Judas probablemente escribió después de Pedro y escribió para mostrar la exactitud de las predicciones de Pedro, que ya había dicho Pedro en su segunda carta: habrá entre vosotros falsos maestros. Algunos hombres, según Judas, ya se habían infiltrado encubiertamente. Así que Judas se refiere a las palabras que fueron dichas antes por los apóstoles con respecto a estos escarnecedores. Por favor, note la similitud y
tenemos acá en la presentación entre Judas 17 y 18, perdón, y Segunda de Pedro 3:3. Por supuesto, hoy sabemos que fue el mismo espíritu que inspiró a ambos hombres, Pedro y Judas, a escribir estas advertencias. Advertencias que son severas. Por favor, ponga esto en mente, al tratar con los peligros de los falsos maestros, hay un intenso y un tono agudo en ocasiones. Es decir, no es fácil lidiar o tratar con los falsos maestros. Algunos quieren o quisieran, perdón, obviar esta necesidad. Algunos no quieren discutir con los falsos maestros, no se sienten preparados. Lo cierto es que debemos de hacerlo. Algo que vamos a notar en la carta de Judas es algunos tripletes. Hay por lo menos 11 o 12 tripletes diferentes que se pueden encontrar en esta breve epístola. Usted va a poder ver cada uno de esos tripletes donde Judas menciona tres cosas, ¿no? Por eso le llamamos tripletes y los vamos luego a ir viendo. Sin significado aparente, pero es una característica importante. A nosotros o a algunos de nosotros los predicadores nos gusta predicar siempre con 3 puntos importantes y probablemente Judas tenía esta práctica, ¿no? Así que Judas también nos ofrece un fuerte énfasis en el Antiguo Testamento y de todos, vamos a decir, todos los libros del Nuevo Testamento, Judas nos ofrece una hermosa doxología, una hermosa despedida, de la cual quiero que leamos en este momento. Si usted tiene su Biblia a mano, Judas 24 y 25. Note cómo él se despide. Parece ser que algunas cartas, incluso Pedro en su segunda carta, no se despiden, ¿no? Simplemente terminan su punto de lo que han estado hablando y ya, pero sin embargo, note cómo se despide Judas. Dice verso 24, y aquel, refiriéndose a nuestro Señor, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Verso 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Hay otras versiones que dicen que la gloria y majestad, imperio y potencia sean al Dios que ha sido, que es ahora y que será por los siglos de los siglos. Es decir, note qué hermosa conclusión. En el versículo 24, nuestro Dios es poderoso. En primer lugar, qué importante recordar esto, amados hermanos. Nuestro Dios es poderoso. ¿Para qué es poderoso? Para guardarnos, para protegernos, para guardarnos sin caída. Es decir, el Señor siempre está con nosotros. Si nosotros estamos con Él, Él está con nosotros para protegernos, para cuidarnos de no caer. Y dice presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es decir, Dios constantemente, nuestro Dios nos está protegiendo, cuidando para que no caigamos y sobre todo para presentarnos a nosotros mismos sin mancha delante de Él, porque solamente de esa forma podremos estar delante de su presencia. Solamente Él es capaz de cumplir este propósito en nuestras vidas. Yo no podría ser una persona sin mancha, sin el sacrificio que hizo mi Señor Jesucristo por mí en la cruz. Y luego en el verso 25 nos dice, al único, es que no hay otro. Aunque muchas personas quieran crear o han creado otros, nótese, entre comillas, dioses, solo hay un Dios que nos puede dar esta bendición. Al único y sabio Dios debe ser gloria, majestad, imperio y potencia.
antes, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá que ese sea nuestro propósito, vivir cada día sin mancha delante de Dios, para algún día darle a Él la gloria, la honra, la majestad, la potencia, el dominio, todo lo que Él se merece. De esta forma termina Judas con esta gran doxología que he querido compartir con ustedes. Muy bien, para entrar ya en materia, mis amados oyentes y hermanos que están hoy con nosotros en esta noche de estudio, vamos a ir entrando en materia con estos 25 versículos. En primer lugar, vamos a hablar, hermanos, del tema. ¿De qué se trata la carta de Judas? Usted lo puede ver en la presentación. Los cristianos. Si usted me escucha en esta noche o en esta oportunidad y usted es cristiano, este mensaje es para usted. Los cristianos debemos, me incluyo, debemos contender ardientemente por la fe, porque al hacerlo seremos guardados por Dios. Hay un deber de parte nuestra. Hay un deber de parte nuestro que debemos cumplir cada día de nuestra vida si nosotros somos cristianos. Y ese deber es contender, pelear, defender sería la palabra más adecuada. Debemos defender la fe que una vez nos fue dada. Ese es el tema general. Ahorita vamos a ir entrando en detalle porque aunque son 25 versículos, es mucho material y espero que me alcance el tiempo. En primer lugar, vamos a ver en los primeros 4 versículos que para luchar por la fe, a los cristianos se nos presenta una necesidad. Vamos a ir a la palabra. Permítame proveerle para usted en esta noche o en esta oportunidad, si usted nos escucha luego, de la palabra de Dios. Dice así, usted lo puede ver ya en la presentación. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a quien escribe a los llamados, a los santificados en Dios Padre y guardados, note, guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Ahí en el versículo 2 encontramos el primer triplete. ¿Se acuerda que le dije hace un momento en la introducción? Hay 3 cosas que Judas le desea a los santificados de Dios. Les desea misericordia, algo que solo Dios puede darnos, la real misericordia, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y dice también el amor de Dios, que estas 3 cosas sean multiplicadas en la persona de Cristo Jesús y puedan abundar en nuestras vidas. Luego de esta breve introducción, va directo al punto. Judas va directo al punto y les dice en el versículo 3, vamos a leer versículos 3 y versículo 4, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, porque son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, perdón, y a nuestro Salvador Jesucristo. Muy bien, vamos a volver al bosquejo de esta noche. Como usted puede ver, en primer lugar, versículo 3, se nos debe a los cristianos, los cristianos no deben simplemente disfrutar de esta común salvación, sino que necesitamos defenderla. Es el primer mensaje, hermanos, que encontramos en el versículo 3. Hoy, usted y yo, si usted me escucha, usted es cristiano, ya usted se encuentra en la iglesia del Señor. Hoy gozamos de esta gran bendición, algo que no ganamos por nuestro propio esfuerzo. Fue el esfuerzo de Jesús en la cruz, por su muerte,
y su resurrección, hoy nosotros tenemos vida eterna, salvación. Pero nos dice Judas que nosotros no solo debemos disfrutar esta salvación, necesitamos defenderla. Como ya mencioné, él tenía intención de escribir acerca, de esta común salvación. Sin embargo, ahora les exhorta, les anima a los hermanos a contender ardientemente por la fe. Se les exhorta a los cristianos a luchar ardientemente por la fe. Es importante, muy, muy, muy importante, el singular en ese versículo 3. Dice, a contender ardientemente por la fe. ¿Cuántas fe o cuántas fees hay en el mundo? Es solamente una fe. No son varias fees, no son varias verdades. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesucristo nos trajo la verdad. Hoy nosotros sabemos que esa verdad es objetiva y que esa fe o esa verdad se refiere al Evangelio. El Evangelio es la doctrina principal que necesitamos predicar y defender. No hay doctrina que haya sido más violentada hoy en día y desde tiempos antiguos que la doctrina de la salvación, la doctrina del Evangelio. Romanos 1:16 dice Pablo, no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio. Pablo, ¿por qué no te avergüenzas del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que cree. El Señor Jesucristo, ¿qué les dijo a sus discípulos que debían predicar? Id por todo el mundo y predicad Él, no varios, sino el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué Judas nos está diciendo que debemos defender esta fe, este Evangelio? Porque desde tiempos antiguos y hoy en día el Evangelio está siendo violentado. El Evangelio se compone de varios pasos que el ser humano, debe realizar: creer, arrepentirse, confesar su fe, bautizarse para el perdón de los pecados y luego vivir una vida de fidelidad a Dios. Pero hoy en día se han abierto muchos atajos a la salvación. Ya es difícil escuchar en las predicaciones acerca del bautismo. El bautismo parece que se ha eliminado del proceso de salvación. Ahora es más fácil decir, crea en su corazón, haga esta oración. Solo la fe nos va a salvar, solo la gracia nos va a salvar y nada más. Y esto es lo que a las personas les gusta escuchar. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. O lo dice, pero muchas personas lo malinterpretan. Por eso hoy necesitamos hablar la verdad, defender la verdad. Y en este canal, en este video, en esta congregación, le vamos a hablar a usted con la verdad, con la palabra de Dios, porque necesitamos defender esta fe. Debe entonces enfatizarse el singular, la fe, solo una fe. Punto 3, la finalidad de esta fe debe ser entendida. Dice esta fe que fue una vez dada a los santos. Hay muchas personas hoy en día, muchos predicadores y muchos pastores que siguen mencionando esta frase: el Señor me ha revelado, el Señor me dijo, el Señor me habló. Mis amados en Cristo, personas que hoy nos escuchan, la fe ya fue una vez dada. No hay nuevas revelaciones hoy en día. El Señor no necesita revelar nada nuevo porque tenemos hoy la sagrada y completa palabra de Dios a nuestra disposición. Solamente en ella encontramos lo que Dios necesita decirnos. No necesito que nadie más me diga nada nuevo. No necesito nueva información, todo está aquí. Punto 5, el destinatario de la fe debe ser reconocido. ¿Quiénes recibieron esta fe? Dice los santos, los apartados. Aquellos primeros cristianos fueron los que recibieron esta fe y ellos, como Judas, Pedro, escribieron estas palabras para nosotros, los santos de hoy en día. Punto 6, la responsabilidad por la fe debe ser aceptada. ¿Cuál es su responsabilidad como cristiano? ¿Cuál es mi responsabilidad como cristiano? Contender
defender la fe, defender lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa si no lo hago? Voy a tener un problema muy grande en mi vida. En el versículo 4 a los cristianos se les habla del problema apremiante que exige contender por la fe. ¿Qué o cuál es la razón por la que debemos contender por la fe? El versículo 4 les dice Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esta frase es muy importante. A este servidor de ustedes y del Señor le encanta ir al idioma original para ver qué fue lo que quiso dar a entender este hombre que nos escribió Judas. ¿Eran realmente estos hombres, estos falsos maestros, eran cristianos o no lo eran? Curiosamente, cuando leímos y estudiamos acerca de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, Pedro nos dijo que iban a haber hombres que se habían apartado de las contaminaciones del mundo, habían aceptado el Evangelio de Jesucristo y se habían apartado de ese camino y comenzaron a predicar falsa doctrina. Entonces, ¿cuál es el punto de Pedro? Que algunos de esos falsos maestros eran cristianos y se habían apartado del camino. Sin embargo, ahora Judas nos habla de otro tipo de falsos maestros, porque estos falsos maestros, de los cuales habla Judas, no eran cristianos. De hecho, el mismo texto dice, se metieron, se introdujeron, han entrado, dice Judas, han entrado encubiertamente. Permítame, hermanos, ahí tiene el versículo usted en su pantalla. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esta palabra encubiertamente en el idioma original trae la idea de alguien que entró por la puerta de atrás. Imagínense esta expresión. Estos hombres entraron por la puerta de atrás sin ser vistos. Es decir, ingresaron a la iglesia, no obedeciendo el Evangelio, no obedeciendo la verdad, entraron encubiertamente para que nadie los notase, para que nadie se diera cuenta, y entraron ahí y comenzaron a enseñar su falsa doctrina. El versículo 4 dice que estos hombres son los que desde antes, ya muchos apóstoles, el mismo Señor Jesucristo, Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, Pedro nos ha exhortado también, hubo mucha predicción de que estos hombres iban a aparecer, que iban a salir falsos maestros, pero dice el texto, estos hombres son los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Por favor, entendamos, no es que Dios hace acepción de personas, ¿no? Ni que Dios escogió a estos para ser condenados y a estos para ser salvos. Esa es una doctrina falsa. No, lo que Judas nos quiere decir es que ya la condena estaba preparada para quienes se desviaran del camino. Es como si Dios hubiera dicho de esta forma, bueno, esta es la condenación para los que se desvían o se apartan del camino. Ok, si yo me voy por ese camino, ya sé cuál es mi condena. Lo que estaba destinado, era la condenación, no estos hombres. Hay que entender un poco el tema. ¿Por qué estaban destinados para condenación? Dice el verso 4, porque eran hombres impíos. Vaya subrayando esa palabra, impíos. Eran hombres impíos. ¿Por qué impíos? Dice Judas. Porque convierten el libertinaje, en libertinaje. La carta de Gálatas en el capítulo 5 y toda la carta de Gálatas, pero en el capítulo 5 especialmente nos dice que nosotros hemos sido libertados en Cristo. Recibimos libertad de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo. Pero es muy diferente tener libertad a convertirlo en libertinaje. Estos falsos maestros, dice Judas, convirtieron la libertad que Cristo nos dio en libertinaje. ¿Libertinaje para qué? Dice, para abusar de la gracia de nuestro Dios. El libertinaje sería algo como decir hoy en día, soy salvo por gracia,
entonces voy a pecar más, porque de por sí o de todos modos, la gracia de Dios siempre me va a perdonar o me va a salvar. Así que sigo pecando para que Dios me continúe perdonando. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera podemos tener este pensamiento. Estos hombres tenían esa mentalidad. Y dice el texto, niegan a Dios. Ellos no creían en Dios. Lo niegan, nunca creyeron en Él, nunca fueron cristianos. Niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. No solamente a Dios, sino que negaban al Señor Jesucristo. Así que, vaya, estos hombres eran pecadores, no eran cristianos, utilizaban la libertad de Cristo para pecar y por eso Dios jamás los podía perdonar. Vamos a volver a la clase, hermanos, y a continuar con nuestro bosquejo. Créanme que me falta algunos versículos, bastantes versículos, y el tiempo corre rápido. El segundo punto que quiero que veamos esta noche va desde el versículo 5 hasta el versículo 16. Y ese punto es que para luchar por la fe, los cristianos son advertidos del peligro. Vaya, ¿para qué hay señales de tránsito que nos advierten de un peligro? ¿Para qué se nos advierte del peligro? Si no es, amados hermanos, amigos, para prepararnos. En primer lugar, vamos a ver versículos 5 al 7, cómo Dios miró al pasado para advertir a los falsos maestros que no quedarán sin castigo. En esta ocasión, en este versículo, versículos 5 al versículo 7, vamos a notar de nuevo estos tripletes. Vamos a ver cómo Judas utiliza tres ejemplos, como lo hizo Pedro también. Versículo 5, volvamos al texto. Versículo 5. Permítame. Ahora sí, creo que lo podemos ver ahí. Dice versículo 5, mas quiero, dice Judas, recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ese es el primer ejemplo. Los lleva al Antiguo Testamento y les dice, ustedes saben esto, solo quiero recordárselos, cómo Dios salvó a su pueblo. Lo salvó, los sacó de la esclavitud de Egipto, donde estuvieron mucho tiempo ahí, los llevó por el desierto, pero a causa de su incredulidad, hermanos, a causa de su incredulidad, toda esa generación que salió de Egipto fueron castigados. Solamente Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Toda esa generación pereció en el desierto. Fueron sus hijos los que entraron a la tierra prometida. Pero vea cómo Judas les dice, cómo Dios no perdonó a su pueblo, aunque por amor los sacó de la esclavitud en Egipto, dice, después destruyó a quienes, a los que no creyeron. ¡Wow! Entonces, ¿es Dios un Dios contradictorio? No, no lo es. Su amor, que a muchos abusan de su amor, pero olvidan que Dios también es justo, que Dios también es santo y que no tolera el pecado. Destruyó o castigó a los que no creyeron. Segundo ejemplo en el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles que pecaron, aquellos que se alzaron en una revuelta junto con Satanás y decidieron abandonar la morada que Dios les había dado, decidieron ser desobedientes, con Dios. Dios no los perdonó, sino que automáticamente no les dio ni oportunidad de arrepentimiento, dice, automáticamente los ha guardado
los ha reservado, sería otra palabra, los ha reservado bajo oscuridad. ¿Dónde? En prisiones eternas. En este momento, ellos están sujetados al poder y a la voluntad de Dios. Están reservados, dice, para ese día en el cual el Señor vendrá con su juicio final para ser castigados. Es importante recordar cuando vamos a Mateo capítulo 25, dice que el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. Pero tristemente ahí también van a ir todas las personas que sean desobedientes a la voluntad y a los mandamientos de Dios. Así que estos ángeles van a recibir su castigo, es el punto de Judas. Mire, su pueblo fue destruido. Los ángeles que desobedecieron fueron destruidos o han sido reservados para destrucción. Tercer ejemplo, versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cuál es el tercer ejemplo que usa Judas? El ejemplo de Sodoma y de Gomorra, también de las ciudades vecinas, porque eran muchas que estaban ahí, pero se usa siempre como ejemplo Sodoma y Gomorra. Recibieron su castigo. Era un pueblo que vivía en pecado. Ya Pedro nos había hablado de ellos también. Constante pecado. Se dice que el pecado más grande que había en estas regiones era el homosexualismo. Judas nos dice aquí que ellos iban en pos de vicios en contra de la naturaleza, lo natural, lo que ha sido diseñado por Dios, era un hombre con una mujer, casados y teniendo relaciones sexuales. Pues parece que en esta región la homosexualidad, que vaya, si hoy lo mencionamos hoy en día, es bien visto y es normal, déjeme decirle que para Dios no es normal, va en contra de su naturaleza, de su creación, pues dice que estas ciudades, Sodoma y Gomorra, fueron puestas como ejemplo para la gente de ese tiempo y para nosotros hoy en día también. ¿Por qué? Porque ellos sufrieron el castigo del fuego eterno. Lo que Sodoma y Gomorra padecieron es tan solo una muestra, un ejemplo de cómo el mismo fuego eterno de Dios ha de castigar a aquellos desobedientes. Y esta advertencia, mis amados, es precisamente para los falsos maestros. Usted lo puede ver en el bosquejo. Esta advertencia es para estos hombres que han decidido ingresar a la iglesia para pervertirla con sus falsas enseñanzas. Continuemos, hermanos. El punto B. Ahora hablemos ahora del versículo 8 al versículo 13. Dios miró el pasado de las cosas que sucedieron, estas tres cosas que acabamos de ver, pero ahora mira el presente. ¿Cuál es el presente? Estos falsos maestros se condenan a sí mismos. Leamos versículo 8 al versículo 10. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, ve al triplete, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Verso 10. Pero estos blasfeman de cosas, de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Note, por favor, en estos versículos que hemos leído, Dios habla ahora del presente. ¿Cuál es la situación del presente? Estos falsos maestros, estos hombres, dice el verso 8, se condenan a sí mismos. Vaya, viene cómo los menciona o cómo los llama Judas, son soñadores. Son soñadores porque ellos sueñan. Lo que ellos enseñan son sus propios sueños.
de tal forma que dice, mancillan la carne. Mancillar es corromper a alguien moralmente. Mancillan la carne. Rechazan, dice, la autoridad. Ellos para nada respetaban la autoridad de Dios. Y dice, blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman, hablan mal de las autoridades celestiales, incluso de los ángeles, de las autoridades, autoridades superiores, potestades superiores. Y Judas usa un ejemplo acá que yo debo decir con mucha humildad y honestidad. eh, no puedo dar más información del versículo 9 porque es la única ocasión que se nos menciona. No sabemos por qué el arcángel Miguel estaba disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés. No hay otra referencia, no hay otra referencia en el Nuevo Testamento ni en la Biblia que nos hable acerca de esto. Así que mis amados, no les puedo dar más información. Sin embargo, lo que les puedo decir es esto. Judas utiliza este acontecimiento para decir, mire, estos hombres blasfeman contra potestades superiores, pero ni siquiera el mismísimo arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, lo maldijo, sino que las palabras que usó el arcángel Miguel fueron, el Señor te reprenda, dándole la autoridad a nuestro Dios. Así que como yo, como un ser humano, que soy inferior a un ángel, voy a proferir maldición contra otra persona o hablar mal de una potestad o autoridad superior. Recordemos siempre quién tiene la autoridad. Verso 10. Estos blasfeman. Dice, ¿por qué estos blasfeman de cuántas cosas ni siquiera conocen? Cosas que ni siquiera saben y en las que por naturaleza, cosas que cualquier hombre entendería o que cualquier hombre conoce porque son naturales, dice, ellos se corrompen como animales irracionales, cosas que son por naturaleza. Ahorita vamos a ver un texto bien fuerte de cómo nos habla Judas acerca de estos hombres, pero dice, ellos no tienen razonamiento, dice al final del versículo 10. Ellos no tienen razonamiento, son como animales que no razonan, no piensan, no saben lo que hacen. Así que fíjese cómo lo va describiendo ya Judas a este tipo de hombres. Dice, en su conducta, esos falsos maestros se condenan a sí mismos, versículos 11 y 12. Permítame de nuevo, versículos 11 y 12, vamos a ir avanzando, amados en la fe. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos falsos maestros, verso 12, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Note esta descripción. ¡Wow! Versículo 11. Hay de ellos, porque son manchas. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Sabemos que Caín mató a su hermano Abel. Sabemos cuáles fueron las motivaciones de Caín. ¿Por qué Caín mató a Abel? Bueno, en primer lugar, por envidia, porque fue desobediente, y porque le tuvo odio a su hermano. Vea esas 3 características. Aquí estamos viendo de nuevo 3 ejemplos que utiliza Judas. Estos falsos maestros son como Caín, es decir, tienen odio, son desobedientes, tienen envidia, son también como Balaán o han caído en el error de Balaán, ese profeta del Antiguo Testamento que encontramos en Números, un profeta que debía bendecir al pueblo de Dios, sin embargo hizo todo lo contrario, maldijo al pueblo de Dios. Pues Judas dice, estos falsos profetas son como Balaán. Dice también, cayeron en la contradicción de Coré. Otro ejemplo que encontramos
en Números, donde hubo una rebelión del pueblo, los de Coré, una rebelión contra la voluntad de Dios. Se rebelaron contra la voluntad de Dios. Pues Judas está diciendo, estos falsos maestros hacen prácticamente lo mismo. Lo mismo que estos tres hombres, Caín, Balaán o los de Coré. Es fácil. Este yo creo que es el punto de Judas. Esos hombres entraron encubiertamente, es decir, entraron por la puerta de atrás para no ser identificados. Pero ahora Judas nos está diciendo que estos falsos maestros son fáciles de identificar por sus pensamientos, por sus palabras y también por sus acciones. Son fáciles de identificar. Dice en el verso 12, estos más bien son manchas en vuestros ágapes. Ágapes eran esas reuniones de comunión donde la iglesia compartía en amor, comía con amor, pero dice, ellos son manchas en esas actividades santas. ¿Por qué son manchas? Dice, porque comen impúdicamente con vosotros, pero se apacientan a sí mismos. Imagínense, son manchas, se apacientan, es decir, se cuidan a sí mismos. Son manchas, esta es la primera descripción, son manchas, se cuidan a sí mismos. Dos, son nubes, pero sin agua, que son llevadas por el viento. Yo no sé si ustedes han visto cuando viene una tormenta, cómo las nubes son llevadas fácilmente por el viento, pero estas son nubes, dice, sin agua, es decir, no tienen nada que dar. Son secas, no hay nada provechoso en estas nubes. Y luego dice, son árboles, esta es la descripción quizás más fuerte. Son como árboles de otoño, otoñales. ¿Ha visto usted el otoño? Cómo las hojas empiezan a caer de los árboles. No hay fruto en esos árboles, de hecho se secan y solamente quedan sus ramas. Dice, son árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, es decir, son árboles que no tienen raíz, están muertos, están secos, sin fruto, no tienen nada bueno que dar. Y cuando un árbol posee estas características, está listo para ser cortado, para ser desechado, para ser quemado. Muy bien, volviendo al, al bosquejo, punto 3, acá en la parte B, por sus propias acciones. Esto no es culpa de Dios, no es culpa de nadie. Por sus propias acciones está reservada para ellos la oscuridad de las tinieblas para siempre. Note el versículo 13, por favor. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Sigue hablando de ellas. Y dice que ellos, estos falsos maestros, son como las ondas del mar fieras. ¿Ha visto usted las ondas del mar? Las olas, perdón, del mar cuando están feroces, cuando se ponen enfurecidas y que traen esa espuma. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender Judas con esta palabra? Estas fieras ondas del mar sin control traen su propia vergüenza, o otra forma de decirlo, mostrando su propia suciedad, es lo que quiere decir, mostrando su propia suciedad, traen su espuma, y esa espuma es su propia vergüenza. Fíjese, no tienen vergüenza, no tienen reparo en mostrarla. Son como estrellas errantes. Las estrellas en ese tiempo, y no sé si incluso ahora, las estrellas en ocasiones eran utilizadas como una forma de guía. ¿Recuerdan cómo los hombres sabios fueron a visitar al niño Jesús recién nacidos? Ellos siguieron la estrella para llegar hasta donde estaba Jesús. Es decir, que una estrella servía como una guía, pero a estos hombres se les dice que son estrellas errantes. Es decir, no se puede confiar en ellos. Ellos no se les puede confiar como una guía para llegar al lugar adecuado. Dice, para ellos está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esto es algo serio. Ser un falso maestro o ser portador de una falsa enseñanza es algo serio. Me puede llevar a un lugar de eterna perdición, de eterna oscuridad. Vea la advertencia para estos hombres
Qué fuerte que es. Volviendo de nuevo, hermanos, al bosquejo. Punto C. Dios miró, hemos visto que Dios miró el pasado, está mirando el presente y ahora va a mirar el futuro. Dice, Dios miró hacia el futuro para advertir de un destino seguro que aguardaba a los falsos maestros. Ahora, versículos 14 y versículos 14 y 16. Dice, de estos falsos maestros, dice, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Verso 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. No tenemos mucho tiempo, ya hermanos, se nos va acabando el tiempo. Es difícil hablar acerca del versículo 14. Nosotros hoy no tenemos ninguna carta o ningún libro que se llame Enoc, pero ciertamente Judas conocía acerca de alguna profecía que Enoc había dicho. Debemos recordar que Enoc no murió, sino que Enoc fue arrebatado, algún día desapareció y Dios se lo llevó al cielo. Sin embargo, hubo conocimiento en el Antiguo Testamento y en tiempos bíblicos de algunas profecías o palabras de Enoc. Judas nos dice, bien profetizó Enoc acerca de estos hombres, diciendo, vino el Señor, esta era parte de su profecía, vino el Señor con cientos o con sus santas decenas de millares. Dice, ¿para qué vino el Señor? Para hacer juicio contra todos. El Señor juzgará a todos los seres humanos y dice, en ese juicio, Dios, esto es lo importante de la profecía de Enoc, hoy todos lo sabemos, que en su juicio Dios dejará convictos, es decir, perdidos, encerrados. Note cuántas veces encontramos la palabra impíos acá. A todos los impíos Dios castigará con todas sus obras impías, en segundo lugar, que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, nos habla acerca del futuro que les espera a estos hombres pecadores, impíos, que han hecho obras impías, impíamente. Impío se refiere a aquel que es entregado a la más profunda, al más profundo pecado, sin reparo alguno. Y en esta categoría están estos falsos maestros. De nuevo, alguien puede decir esto no es tan grave, es sencillo, no es tan complicado. No, poseer una falsa enseñanza acarrea para la persona una gran condenación. Dice, aquellos, al final del versículo 16, aquellos que han hablado contra él, aquellos que han hablado contra Dios, les llama ahora en el versículo 16 murmuradores. Son aquellos que se quejan constantemente o que critican, querellosos. De nuevo, esos querellosos son personas complicadas que se quejan, que hablan, que blasfeman, que critican. Dice que andan según sus propios deseos. Hablan con su boca palabras infladas, es decir, palabras arrogantes, con arrogancia. Y dice, hablan con palabras de esta forma, adulando a las personas para sacar provecho. En otras palabras, ellos le van a decir a usted cosas maravillosas, van a hablar bien de usted, lo van a adular, lo van a hacer sentir bien. No le van a decir la verdad, lo van a adular, pero con el único propósito de sacar provecho de usted, de sacar alguna ganancia. Los tales ya tienen los días contados. Muy bien, continuando hermanos con nuestro bosquejo. Llegamos ya a la parte final, el punto número 3, para luchar por la fe.
los cristianos son instados entonces a la fidelidad. Ya hemos hablado acerca de que tenemos que luchar por la fe, defenderla. Hemos visto cómo identificar a los falsos maestros, hemos visto el fin que les espera a ellos y ahora Judas nos dice cómo nosotros necesitamos ser fieles. Versículos 17 al 19. Vamos a avanzar esto acá un poquito. Versículos 17 al 19. Muy bien. Dice así, pero vosotros, ya no está hablando de los falsos maestros, le habla a los hermanos, pero ustedes, amados, tened o tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Les invita a recordar lo que antes fue dicho y lo que antes fue escrito. Esos apóstoles del Señor Jesús decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán, según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, estos son los sensuales y que no tienen el espíritu. Aquí encontramos otro triplete, vea cómo los identifica. Causan divisiones, son sensuales y no tienen el espíritu. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el temor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Verso 22. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, en el versículo 17, 18, Judas les dice, recuerden estas palabras, ya ustedes lo saben, ya ustedes las han escuchado. Esto no les debe sorprender. Ya se había hablado de que estos hombres iban a aparecer. Ya se había hablado que ellos serían hombres burladores, malvados en sus propios deseos. Estos, entonces, es fácil identificarlos. Hoy en día podemos identificar a los falsos maestros porque se repite el patrón, tienen la misma característica, son hombres que causarán división, son hombres que les llama sensuales. Un sensual es alguien que tiene una mentalidad mundana o alguien que piensa de una manera a la naturaleza humana caída, pero para darnos un poco más de información, nos dice el texto, no tienen el Espíritu Santo. Estos hombres no tienen el Espíritu Santo. Y esto enfatiza mucho más para mí la idea de que estos hombres en particular no eran cristianos. ¿Por qué lo sé? Porque Hechos 2:38 dice que cuando una persona se arrepiente y se bautiza para el perdón de sus pecados, Dios le regala o le da el Espíritu Santo. Así que si Judas me dice que estos hombres no tienen el Espíritu Santo, fue porque nunca fueron cristianos, nunca fueron bautizados, nunca el Señor les pudo haber perdonado. Ahora, para ir finalizando, versículo 21, vea la advertencia, les dice, conservaos en el amor de Dios. Mantengámonos, hermanos, en el amor de Dios, para que podamos, dice el texto, esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que esa misericordia será para vida eterna. Versículos 22 y 23, y les prometo, hermanos, les dejo en esta noche, pero me parece muy importante, muy importante estos dos versículos, porque para mí me muestra el último triplete, el último tres grupos de personas que pueden estar incluyendo estos falsos maestros, pero dice, en primer lugar, hay algunos que están equivocados en lo que han aprendido, en lo que han escuchado. A estos, dice, algunos que dudan, porque con sus falsas enseñanzas estos hombres iban a hacer que muchas personas dudaran. Pero dice Judas, a los que dudan,
convénzanlos. ¿Cómo? Con la verdad. Yo puedo convencer a alguien con la verdad de Dios. Cuando alguien está confundido por una falsa enseñanza, yo le puedo convencer con la palabra de Dios. Entonces, hay un grupo a los cuales se les va a poder convencer. Pero hay otros que no solamente dudan, sino que dice el texto, a otros incluso ya están en un punto de perdición. Han llegado no solo han saltado de la duda y están en un lugar de perdición. A esos que ya sabemos están perdidos, dice el texto en el verso 23, a otros hay que salvarlos arrebatándolos del fuego. Igual, con la misma palabra de Dios, vamos a arrebatarle de las manos del diablo a estas personas. Vamos a salvarlos del fuego eterno con la misma palabra de Dios. Entonces, mire, a unos dudan y hay que convencerlos. Otros están perdidos y hay que rescatarlos del fuego. Pero hay un tercer grupo, dice, y de otros, solamente nos restará tener misericordia de ellos con temor, porque no se van a arrepentir. Están en el error, están en perdición, pero no los vamos a convencer, no los vamos a arrebatar y ellos irán a perdición. De ese último grupo, dice Judas, tengan misericordia con temor, a tal punto de aborrecer aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, no perdamos más el tiempo con ellos. Si ya les hemos hablado, les hemos exhortado y ellos no se arrepienten, aborrezcamos incluso las ropas que han sido contaminadas por su carne. La doxología, ya hemos hablado de esta doxología en la parte de la introducción y aparte de eso, mis amados, el tiempo se me fue hace exactamente 5 minutos, pero necesitaba hablarles acerca de esta bendición, hermanos. Para luchar por la fe, les quiero dejar con este bosquejo. Para luchar por la fe, los cristianos son bendecidos por Dios. Tenemos la bendición de saber que Dios puede y también saber que Dios es imponente y tiene poder para ayudarnos en esta comitiva. Les agradezco, hermanos, su tiempo, su atención, su dedicación para estudiar la palabra de Dios. Ciertamente, la carta de Judas, gran enseñanza, advertencia para nosotros, cuidarnos de los falsos maestros y de, por supuesto, no ser uno de ellos, pues el precio es muy alto. Nuestra salvación se puede perder si nos vamos por esa línea. Si le ha sido de beneficio esta enseñanza, por favor compártala en sus redes sociales para que otras personas tengan el conocimiento de la verdad. La gloria sea para nuestro Dios siempre. Nos vemos en un próximo estudio. Gracias y buenas noches.